Kaneka Jenkins tenía 19 años de edad en el momento de los hechos. La joven perdió la vida en un hotel de Chicago sin que se haya podido descubrir hasta el día de hoy los motivos que le llevaron a fallecer en soledad y en circunstancias desconocidas dentro de una sala frigorífica. Ni los testigos ni las cámaras de seguridad han ofrecido datos suficientes para esclarecer lo sucedido, en un caso donde las dudas surgen para aumentar el misterio. Todo ocurrió el sábado 9 de septiembre en el Crowne Plaza Chicago O'Hare, un hotel cercano al aeropuerto de la ciudad, donde Jenkins acudió a una fiesta para celebrar su nuevo trabajo en un geriátrico. Alrededor de las 11:30 horas, la joven salió de la casa de sus padres en dirección al citado lugar, donde sus amigos le habían preparado una sorpresa para felicitarla por su nueva ocupación laboral. Sería a partir del mediodía cuando la novena planta de ese hotel acogería la fiesta. Durante las primeras horas de la celebración, la joven colgó un primer video en sus redes sociales donde se la puede ver junto a una amiga vestida con unos vaqueros rotos y un top blanco, muy sonriente y feliz. Algunas horas más tarde, volvió a grabar un nuevo documento, esta vez un Facebook Live, en el que se la ve disfrutando de la fiesta, pero que da comienzo al misterio. En un momento, se la escucha decir entre risas: "Ayúdenme, ayúdenme". Lo cierto es que ese video, que han visto más de 4 millones de usuarios, da inicio a las sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido realmente aquella noche. Las cámaras de seguridad y los videos de la joven no muestran ninguna actitud anormal hasta las 1:13 horas de la madrugada. Es entonces cuando la joven le dice a sus amigas que va a su coche un momento, mientras que las imágenes la muestran caminando por el hotel con un grupo de personas no identificadas, mientras escribe un mensaje a su hermana. Las cámaras la pierden de vista durante un par de horas, hasta que vuelve a aparecer a las 3:27 am. Es entonces cuando se la ve claramente mareada y sin control de sus emociones, en lo que aparentemente parece estar en un estado de embriaguez que le impide caminar con normalidad, necesitando las paredes para avanzar. Las sospechas empiezan a surgir. Sus amigos y su familia saben que la joven no bebía y además de eso, ella no toleraba bien el alcohol. En verdad, sobre el caso existen diversas teorías al respecto y muchas preguntas sin respuesta. Se puede ver a la joven tambaleándose por el pasillo a través del que termina llegando a la cocina. Es a las 3:32 horas cuando la cámara la capta llegando hasta allí. Su destino estaba muy claro. Pocos segundos después, la chica termina entrando en una cámara frigorífica en la que terminaría perdiendo la vida. Poco más de media hora después, los amigos de la joven contactaron con la familia para preguntar si sabían algo de ella, a la que han perdido de vista y no encuentran. Pero el cuerpo de Kaneka Jenkins no sería hallado hasta la 1 del domingo, casi un día después. A falta de los resultados de una autopsia que revele más datos sobre lo ocurrido, la familia de la joven fallecida aún tiene muchas preguntas para las que no hay respuesta. Como por ejemplo, ¿quién era ese grupo que la acompañaba? ¿Intentaron emborracharla con algún fin o bebió ella por decisión propia? ¿Por qué no hay cámaras de seguridad en la zona frigorífica en la que falleció? Muchas dudas que no tienen respuesta aún y que mantienen en vilo a Chicago tras el fallecimiento de la joven Kaneka Jenkins. Hubieron otros reportes y detalles de información muy valiosa referente al caso. Las autoridades dieron a conocer docenas de reportes policiales y declaraciones de testigos que estaban con la joven en la fiesta en el Hotel Crowne Plaza, realizada el pasado 8 de septiembre en Rosemont, y mencionan que Jenkins había bebido mucho y desapareció después de que sus amigas la dejaron en un pasillo por 10 o 15 minutos para ir a buscar su celular y sus llaves.
Después de que no pudieron encontrarla, las amigas avisaron a sus familiares de que Jenkins estaba perdida. Tras esfuerzos de la familia por dar con ella, el personal del hotel terminó revisando las cámaras de seguridad del edificio, aunque, según los reportes, al principio solo examinaron los videos que cubrían las entradas y las salidas del inmueble. A la joven le faltaba un zapato y no mostraba ningún signo de trauma, a excepción de un pequeño corte en su pie. Otra teoría que no deja nada claro es que, de acuerdo con el Chicago Tribune, los reportes indican que un detective que inspeccionó el congelador refirió que la puerta del electrodoméstico se cerró automáticamente y que las luces de ambas cámaras aparentemente estaban apagadas cuando Jenkins entró. Lo que no está claro es por qué el congelador estaba encendido cuando el resto de la cocina no se estaba usando. Además, el área a la que ingresó la joven tenía una cámara activada por movimiento. Según registros de vigilancia revisados por la policía, la última vez que alguien había estado en esa zona fue el 30 de agosto y la cámara no realizó más grabaciones hasta que se descubrió el cuerpo de Jenkins. Por otro lado, durante las investigaciones surgieron especulaciones en las redes sociales, así como videos en Facebook en los que se sugería que podría haber habido algún tipo de juego sucio en la muerte de Keneca. Por lo que, según los reportes, la policía también empezó a realizar preguntas a los testigos relacionados con estas teorías. Una de estas especulaciones era que Keneca había sido asesinada por una pandilla por $200 y también que había sido vendida por esa cantidad. Los amigos de la joven también contaron a la policía que habían recibido amenazas de muerte de personas que creían que ellos le habían hecho daño a Jenkins. Otros detalles de lo ocurrido en la habitación número 926 es que, de acuerdo con el Tribune, citando los reportes policiales, una de las entrevistadas dijo a las autoridades que Jenkins no estaba actuando como de costumbre, que parecía triste y que bailaba pero que volvía a sentarse. Varios testigos dijeron que le vieron beber coñac, pero que Keneca no fumó marihuana ni tomó drogas. Según el médico forense del condado de Cook, en la autopsia que le practicaron a la menor no se encontraron narcóticos, aunque su contenido de alcohol era de 0.112, por encima del límite legal para conducir. La oficina del médico forense también informó que un medicamento para la epilepsia, así como el alcohol, desempeñaron un papel determinante en su muerte, que fue causada por hipotermia y fue catalogada como muerte accidental. Sin embargo, Teresa Martin, la madre de Jenkins, informó a la policía que la adolescente no tenía ningún medicamento recetado. Sea lo que sea, el caso de Keneca Jenkins es uno de los muchos casos sin resolver en los Estados Unidos, y hasta la fecha no se han encontrado evidencias que demuestren lo contrario a las pistas encontradas y halladas por las autoridades e investigadores que llevan el caso abierto. Un misterio que acecha la ciudad de Chicago y en las paredes del Hotel Crowing Plaza. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.